El análisis crítico de las problemáticas que rodean a una sociedad debe ser parte del ejercicio de la vida democrática y nuestra participación una obligación y necesidad, con igualdad de criterios o diferencia de opiniones, pero siempre activos, dispuestos a actuar y a construir región. Al hacerlo, somos mejores ciudadanos, integrándonos en escenarios esenciales para debatir las perspectivas de la región a través de un diálogo donde todos hablemos lo nuestro. Muy buenas noches y bienvenidos al foro Hablemos lo Nuestro de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar. Hoy con un panel de lujo me acompaña Óscar Collazos, escritor y periodista de opinión, Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral, Amaranto Daniels, analista y docente universitario de la Universidad de Cartagena, y Daniel Toro, decano del Programa de Ciencias Económicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Bienvenidos a hablar de política aquí en Cartagena. Buenas noches. Empecemos por el señor Óscar Collazos. Me gustaría que nos contara cómo ve el momento electoral de Colombia. Estamos en un momento sin duda sin precedentes y queremos escuchar la opinión para que ustedes, los televidentes, tengan en contexto lo que está pasando en este momento. Adelante. Bueno, Sabina, y yo probablemente como ustedes, los televidentes, llevamos muchos días tratando de aclarar qué es lo que pasa. Y nos levantamos al día siguiente con que las cosas son mucho más confusas. La verdad es que nunca se ha vivido en la historia reciente de unas elecciones tal confusión, tal estado de violencia latente, imprevisible. En cualquier momento uno cree que puede aparecer un nuevo escándalo inventado que implica a una de las campañas. En fin, todo eso en realidad no aclara para nada. Y la que está aprendiendo aquí es la democracia. Doctor Amaranto, ¿está de acuerdo? ¿Qué opina usted? Sí, lo que plantea Óscar indudablemente refleja el sentir de la inmensa mayoría de los colombianos y colombianas. Yo creo que por primera vez no se tenía conocimiento de un escenario tan degradante e indigno del ejercicio de la política electoral en Colombia, y que de una u otra manera la comunidad o la ciudadanía tiene que hacerle ver a los miembros de las campañas políticas, a los directivos, de que ese referente que se ha construido, de que no hay una relación entre la ética y la política, hoy en día más que nunca requerimos de que el ejercicio de la política tenga unos contenidos mínimos de ética, porque es lo que le genera confianza y credibilidad en el sistema democrático, como lo decía Óscar. De allí de que en este momento yo creo que los colombianos debemos exigirle a las diferentes campañas que incorporen esos criterios mínimos, una ética, el respeto a las instituciones, y que el poder político tenga esa claridad en estos momentos. Situémonos en la región Caribe y hablemos entonces de la esperanza que hay de ética, como bien se menciona acá, y cómo lo ve usted, doctora Alejandra Barrios, desde la Misión de Observación Electoral. Pues mira, Sabina, como estaban diciendo mis compañeros de panel, efectivamente creo que hoy todos los ciudadanos, tenemos muchísima más información de cómo se hace la financiación ilegal de una campaña política, cómo posiblemente se pueden hackear periodistas o políticos que los mismos programas de gobierno de los candidatos. Y creo que lamentablemente esto no es nuevo en Colombia. El último recuerdo que yo tengo de una campaña política donde se habló de posible ingreso de recursos políticos de la mafia, inclusive para una elección presidencial, fue exactamente hace 20 años. Entre la primera y la segunda vuelta de dos candidatos presidenciales, que era el doctor Samper y el doctor Pastrana, que posteriormente fue elegido presidente de la República. De ahí pasamos a ver el tema de la parapolítica, donde lamentablemente la costa. Y ahora vamos a hablar de eso, creo que especialmente el doctor Collazos o mi amigo Óscar va a hablar de ese tema. Fue un protagonista muy importante en la política de esta región. Y de la parapolítica pasamos a todo lo que ha sido la financiación de las campañas políticas a través de recursos del Estado. Y llegamos a una campaña presidencial donde los temas de debate, temas de educación, temas de salud, temas agrarios, no se están poniendo sobre la mesa. Entonces creo que hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Y entonces, mencionando el tema económico, doctor Daniel Toro, ¿cómo podemos poner a los ciudadanos en contexto en lo que es la economía que hay detrás de estas campañas? Hablemos más bien del tema legal, lógicamente, que es el que usted conoce.
Sí, muchas gracias, Sabina. Yo creo que lo más importante para tener en cuenta en este contexto en el que hay tanta turbulencia en el ambiente es que los ciudadanos sean capaces de concentrarse realmente en las propuestas y no se dejen de alguna manera inducir por toda esta marea de información que está llegando, que de alguna manera lo que hace es perturbar el ambiente y no dejar que los electores tomen sus decisiones con, con elementos de fundamento ante las propuestas de los candidatos, que ahí es donde queremos de alguna manera que todos los votantes tomen sus decisiones con base en esas propuestas. Es decir, el ambiente enrarecido lo que favorece es una toma de decisiones equivocada muchas veces y enrarecida. Entonces creo que ahí es donde se necesita hacer un esfuerzo grande por parte de los votantes. Daniel, lo que podríamos ver aquí entre todos es hasta qué punto un solo tema está monopolizando la discusión. Un solo tema, el proceso de paz, se ha convertido prácticamente en el pulguero donde se van a rascar los perros. No hay otros temas de interés nacional. De acuerdo. De que habría que ver hasta qué punto ese es el único tema y es el tema que ha servido para la difamación, para las mentiras, para la invención de catástrofes. Teniendo elementos tan importantes, la salud, educación, retos muy importantes que realmente son fundamentales en esta discusión de lo que queremos como sociedad en el futuro cercano. Entonces, estamos desviando simplemente la atención. Y aprovecho entonces para preguntarle a usted mismo, señor Óscar Collazos, ¿cómo ve el Caribe? Porque Colombia es un país bastante diverso y a veces pareciera, o por lo menos se percibe en la calle, que el Caribe colombiano se encuentra bastante desconectado en liderazgo de lo que es el gobierno nacional. ¿Qué opina usted? A ver, yo creo que esto mismo de lo que hemos venido hablando, probablemente de lo que va a hablar Alejandra por las zonas de riesgo en el país, esto mismo supedita la posibilidad de que se construya una agenda caribe. Hay una clase, las agendas regionales las hacen o los ciudadanos, es la sociedad civil o la clase política. Lo de la sociedad civil yo discutiría su existencia y la clase política en efecto existe, pero lo que tendríamos que examinar aquí es cómo es la clase política que desde hace más de 10 años se está prácticamente amarrando a la cadena clientelista del resto del país. Doctor, ¿cómo se pueden hacer agendas regionales? Lo formulo como pregunta sobre todo. Claro que sí. Amaranto Daniels, ¿crees tú que tenemos una clase de política diferente en este momento o estamos como hace 20 años, como lo mencionaba Alejandra? Yo creo, antes de responder esa pregunta, voy a decir algo que puede sonar risible. En el caso de la clase política se cumple la ley de Murphy, todo es susceptible de empeorar. De verdad, que sí. De acuerdo. Pero yo sí quiero retomar lo que plantea Óscar. En el caso del Caribe colombiano, y espero Daniel amplíe un poco. Hombre, la perspectiva que tenemos desde el Instituto de Estudios del Caribe es que la ausencia de políticas públicas regionales en los últimos 20, 30 años en Colombia, y que en estas campañas se evidencia aún más en los diferentes programas, la palabra política pública no existe en las campañas electorales. Hoy en día el Caribe es un Caribe fragmentado, con un desarrollo territorial y económico heterogéneo, y que no explica la totalidad de región que hemos querido construir sobre un discurso de integración que no ha sido posible. Por ejemplo, si uno mira estos últimos 20 años, el mercado ha orientado el Caribe de la siguiente manera, es motivo de discusión en la academia, ¿no?, allá en el grupo de investigación. Uno, es una región donde existe lo que llamamos la zona más desarrollada, articulada a los mercados globales, con una gran énfasis en la producción industrial, turismo y puerto, que es lo que llamamos las tres perlas, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Cartagena está generando el 7%, tasas de crecimiento, el PIB, toda una zona en base a la petroquímica, igual Barranquilla, por los puertos de esas tres ciudades se maneja el 60% del comercio nacional. Y obviamente, con la reestructuración que hace el Canal de Panamá en la ampliación, esta es la zona logística del Caribe.
para eso se están preparando las sociedades portuarias. Pero al lado de ese Caribe portuario que está colocado en la red globalizada, tenemos un Caribe interno con ciudades como Valledupar, Riohacha, Montería y Sincelejo, con unas economías de subsistencia articuladas en algunos espacios nacionales y unos enclaves mineros, el Cerrejón, Cerro Matoso, la parte del Adrumo, que no permitió generar un desarrollo en esas regiones. Y unas regiones que han salido de un ciclo de violencia en los últimos 20 años, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Córdoba, sur del Cesar, sur de la norte de La Guajira, y que no están pegadas a esas dos zonas, pero no se articulan. Entonces es un Caribe fragmentado. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar cuando no hay políticas públicas? Y en este momento, fin de eterno, con los actuales gobernadores de la costa, impulsa una región con base en el desarrollo urbano, pero sin pensar en la articulación urbano-rural. Entonces, mucho más aún, un reto de que estas campañas empiecen a mirar realmente qué política de desarrollo regional puede darse para romper esa fragmentación en el caso del Caribe colombiano. Y tengo que hacer una pausa, pero lo voy a dejar con una pregunta que quisiera que después Alejandra nos la responda cuando regresemos. Dicho eso, Amaranto, se estará preguntando la gente que está en la casa, bueno, y si somos todo eso y tenemos todas esas perlas y todas esas bondades, ¿por qué a veces no tenemos un plato de comida? Y entonces cuando llega un político y nos dice, mire, le regalo esto, hacemos la política del día a día. Con eso los dejo, ya volvemos. Hablemos lo nuestro. Canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad. Los líderes se unen. Ahora puedes enviar y cobrar tus giros internacionales Western Union en más de 5.000 puntos de atención, efecto y servientrega a nivel nacional. ¡Giros, pagos, recargas, efecti! Salud trabaja por tu bienestar. Por eso, su satisfacción es verte sonreír, verte ganar, sin importar dónde te encuentres. Nosotros estamos ahí. ¿Te has dado cuenta que parece que los perros nos entendieran? Jennifer Brace, sí. Cuando trabajaba en la nueva Escape, ella quería un sistema igual de intuitivo y dispuesto a complacer. Con Sync, si quieres escuchar una canción o hacer una llamada, diga un comando. Llamar a Simón. Llamando a Simón. Solo tienes que hablarle. Nueva Ford Escape, la camioneta producto de las ideas. Esto es lo que pasa cuando vas más allá. Lo que antes era un privilegio de turistas, ahora a tu alcance. Cartagena Mía. Planes turísticos para residentes en Cartagena a precios únicos. Excursiones a las islas, buses panorámicos. En Chiva, fin de semana en los mejores hoteles, restaurantes, discotecas y más. Ingresa a www.cartagenamia.co. Hay maravillosas ofertas. Cartagena Mía. Conocerla más es quererla más. Organizan Corporación Turismo Cartagena de Indias y Alcaldía de Cartagena. Disfruta de los paquetes de canales Cine Premium de HBO Max y Movie City a mitad de precio durante 12 meses. Y vamos por más. Únete ya. 018 41 11 11. Aplican condiciones y restricciones. Hablemos lo nuestro. Gracias por quedarse con nosotros en este foro Hablemos lo Nuestro de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar. Y antes de irnos a la pausa, comentábamos que por qué en el Caribe, si tenemos muchísimas bondades, si somos puerto, turismo, industria, hay tanta hambre en casa. Y me gustaría hablarlo con Alejandra Barrios de la Misión Electoral, de Observación Electoral, porque el Caribe ha estado en la zona de riesgo y es probablemente la zona en la que más trampa se ha registrado que se hace durante las elecciones. Mira, Sabina, Amaranto pone un tema muy importante que es la articulación entre lo urbano y lo rural. Esa articulación entre lo urbano y lo rural va acompañado del diálogo entre los ciudadanos y quienes toman las decisiones. Y en el Caribe colombiano lo que estamos viendo es que hay unos tomadores de decisiones
que parecieron no estar escuchando, estableciendo ningún tipo de comunicación con sus ciudadanos. Te voy a poner unos ejemplos para entender cuál es el peso político que tiene el Caribe colombiano. El 31% de los senadores de este país, después de esta elección que acaban de pasar, son de los 7 departamentos de la costa Caribe. Es decir, 1 de cada 3 senadores con los que yo me toparé en el Congreso de la República proviene de alguno de estos 7 departamentos. El 19% de los representantes a la Cámara, es decir, 32 representantes a la Cámara son de esta zona. Y eso significa que en términos de negociación política es una región que debe tener mucho poder y muchas posibilidades de acción. Solamente para ver cuál es la distancia de los recursos que pueden llegar a esta región del país, más o menos 5.5 billones de pesos fueron en términos de cupos indicativos entregados al departamento de Córdoba antes de las elecciones, mientras 1.9 fueron entregados al departamento del Chocó, que no tiene ni un solo senador electo y solamente 2 representantes a la Cámara. Entonces aquí ya empezamos a saber quién es quién. Cuando uno coge y le pregunta además a los economistas, venga, ¿qué es lo que está pasando en la región Caribe cuando yo tengo ese peso político, me puedo sentar a negociar de esta manera, pero resulta que la región Caribe tiene el índice más alto de número de personas que habitan una casa, el 3.9%, cuando uno ve todo el índice, el promedio de índice nacional, más alto que el que tiene la región Pacífica sin el Valle del Cauca. ¿Qué es lo que está pasando cuando tiene, después de San Andrés, es el 3er departamento, y San Andrés, y señalo San Andrés porque es una isla, ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus ríos? Es una isla, sigue la región Pacífico, sí, del Valle del Cauca, es decir, Chocó, Cauca y Nariño, que no tiene cubiertas las necesidades básicas en términos de agua en acueducto, solo el 81%, el tercero. Es decir, estás sentado sobre 31 senadores, 1 de cada 3, y no has logrado resolver ese problema. ¿Ese es un problema de voluntad política o es un problema de cómo están administrando los políticos el poder que ganan a través de las urnas? Entonces, o van a Bogotá y negocian para la región, o van a Bogotá y negocian para ellos. Si tú me preguntas a mí, yo creo que muchos van a Bogotá y negocian para la región. Creo que muchísimos van a Bogotá y negocian para sus propios negocios y negocian para su propio beneficio, porque no tiene ninguna explicación que el municipio que tiene por metro cuadrado mayor número de senadores y contratistas hoy no pueda señalar que tiene los mejores recursos en términos de infraestructura, de educación, debería tener unas superescuelas para niños desde 0 años en adelante con aire acondicionado, cunas, es decir, debería ser un ejemplo de desarrollo. ¿A cuál municipio te refieres? Sagún. Pues a Sagún, que es el que tiene, la capital de este país, Óscar, no queda en Bogotá. La capital de este país queda donde más poder político por kilómetro cuadrado tienes, y eso es ese municipio. Sí. Y te termino diciendo lo siguiente. En estos 4 años que terminan ahora, tenemos 8 sillas vacías. ¿Qué significan 8 sillas vacías? Es decir, hay 8 sillas que quedaron en el Congreso de la República por haber tenido relaciones con la ilegalidad, porque el resultado electoral fue producto de una relación entre política e ilegalidad. De las 8 sillas, 5 son de esta región. Entonces, yo además creo que ese ejercicio tan importante que estás proponiendo de mirar la región y de mirar qué es lo que está pasando en términos de agenda política, pero de agenda económica, desarrollo social, indiscutiblemente tiene que pasar por una pregunta de los ciudadanos de esta gran región, y es ¿a quiénes estamos eligiendo para que decidan qué? ¿Están decidiendo por una gran región o están decidiendo por el bienestar personal? Y esa es una pregunta válida, pero es una pregunta que los ciudadanos también, como lo mencionaba antes de irnos a la pausa, cuando tienen tantas necesidades y no ha habido una agenda de desarrollo económico y social que de verdad le ofrezca a la gente un futuro, pues no miran a futuro, sino que miran al presente y a poder alimentar a sus hijos. En términos, doctor Toro, de desarrollo económico, ¿cómo ve la región? ¿Qué retos se está enfrentando en este momento estos candidatos que tenemos a la presidencia y el Congreso pues que acabamos de elegir? Si es que, porque también tengamos en cuenta que por lo menos aquí en Bolívar todavía no han entregado las credenciales y hay como 6 tutelas pendientes en referencia a estos mismos. Van a quedar por aquí, no te preocupes. Doctor Toro, no, simplemente señalar que
la región y en general el país está viviendo un momento muy interesante de crecimiento económico. Hay crecimiento en la inversión, el Producto Interno Bruto está aumentando unas tasas interesantes. El empleo, por ejemplo. El empleo, Cartagena es una de las ciudades con menor desempleo. Entonces, la gran pregunta de esto es, ¿cómo traducir? Que es lo que no se ve precisamente, Sabina, en tu pregunta, lo que no se ve es cómo se traduce ese crecimiento económico, cómo se traduce en bienestar. Y es que tradicionalmente hemos pensado que el objetivo es el desarrollo económico per se, el crecimiento económico per se. Y realmente lo que importa no es cuánto crece la economía, sino el impacto que tiene ese crecimiento económico en el desarrollo humano, en el desarrollo, en toda la extensión del concepto de desarrollo humano, libertades, posibilidad de elegir, decidir sobre el futuro que tiene cada uno. Y entonces hay un contraste muy importante entre ese crecimiento económico que hoy en día no se traduce necesariamente en mejora del bienestar de los ciudadanos en la región. Y eso responde un poco a lo que mencionaba Amaranto hace un rato y que menciona también Alejandra, y es el tema de cómo en el país hemos venido desviando la atención de formular políticas públicas, políticas sociales, por ejemplo, o económicas, hacia la discusión meramente de programas. Y los programas se discuten de Familias en Acción, se discuten una cantidad de programas que probablemente transfieren recursos de alguna manera, la distribución de las regalías, pero que no están articulados realmente en una política social que tenga en cuenta la distribución de los ingresos y que en mente tenga el desarrollo humano, que es lo que realmente nos está dando. Tenemos que aprovechar este cuarto de hora de crecimiento económico para ver cómo generamos mayores oportunidades para nuestra población. Y el gran reto es ese, ¿cómo hacemos para articular eso que está tan desbaratado hoy en términos de representación política para que necesariamente esa representación política refleje las necesidades de la región? A ver, Sabina, yo complemento un poco lo que dice Daniel. En este momento, si uno toma las dos perlas más relevantes, Cartagena y Barranquilla. Barranquilla se autocalifica por su dirigencia la ciudad de los TLCs y no resistió un aguacero cuando hubo un colapso y hubo hasta muertos en las azonadas, lo cual nos empezamos a preguntar qué tan creíble es que tengamos esa capacidad de ser una ciudad para los TLC y todo lo que eso significa en materia de infraestructura. Pero más allá de eso, entre Cartagena y Barranquilla hay 28 municipalidades que están ubicadas sobre toda la ribera del Canal del Dique. En estos momentos se adelanta un programa de intervención con recursos de la cooperación europea y del gobierno nacional. Y entonces uno como entiende que mientras Barranquilla y Cartagena están generando aporte del 6% al PIB, tienen la menor tasa de desempleo del país, aunque sabemos la gran informalidad que hay en el por empleo. eso me preguntaba también lo de la tasa. Y Atlántico puso 11 senadores, además. La zona del Canal del Dique es la vía más importante para el transporte de combustible para Ecopetrol y es un punto, es decir, en este momento está siendo objeto de una gran inversión, 50.000 millones en diseño para todo el tema de recuperar el canal, transporte multimodal para lo que viene con la ampliación del canal de Panamá que arranca el año entrante, y esta zona es un punto alterno. Entonces, todo uno como entiende que esos 28 municipios, no los quiero mencionar, tienen tasas de NBI que triplican el promedio nacional, tasas de analfabetismo que superan la tasa nacional, tasas de desempleo que triplican la tasa nacional. Entonces uno ve que es un modelo de desarrollo a nivel interno del Caribe desarticulado y que profundiza las desigualdades, sobre todo con el tema de la educación, que más adelante aspiro a referirme. Entonces, para que veamos que también no es solo una política pública nacional, sino cuál es el rol del empresariado nuestro en el Caribe y el rol de esa clase política que hoy en día va a manejar el 33% del presupuesto nacional, porque van a ser los negociadores. Me queda un minuto antes de irnos a la pausa, pero entonces aprovecho y le pregunto a usted, señor Collazos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos este tipo de integración entre la empresa pública y privada en la costa caribe? ¿Será que en los últimos 50 años no hemos tenido nada que sirva? A ver, yo creo que por un lado había unos estamentos, unos grupos que se dedicaron a hacer negocios y otros que se dedicaron a hacer política. De vez en cuando los que hacen política se encuentran con los que hacen negocio por una razón muy simple,
porque necesitan las ventajas que se les da desde la política, para exenciones de impuestos, para regímenes especiales tributarios, en fin. Pero en realidad el divorcio de esos dos grupos sigue siendo igual. Amaranto habla, Cartagena es una ciudad que tiene 3, 4 sectores dinámicos de su economía: un sector portuario, un sector hotelero, un sector inmobiliario, un sector industrial, pero la otra ciudad, yo sería muy escéptico en cuanto a los índices de empleo de Cartagena. Por la calidad del empleo, sobre todo, por lo que mencionaba, claro. Es decir, uno sale a la calle en Cartagena, a cualquier calle, y la encuentra llena de gente, que uno no sabe qué están haciendo, en horas de trabajo. Hombre, la calle no es la calle es el lugar de trabajo de la informalidad y del rebusque, que en muchos aspectos se toca con la delincuencia. Tengo que hacer una pausa, pero entonces los dejo con esta pregunta. ¿Hay solución? ¿Qué retos enfrentamos después de que se elija este nuevo presidente nosotros como ciudadanos para tener un futuro mejor? Ya se los cuentan nuestros expertos. Ya volvemos. Hablemos lo nuestro. En Brilla de Surtigas hay un equipo de gente que siempre está pensando en ti y en tu familia, para brindarte un mundo de posibilidades. Brilla, tu cupo aprobado. Flores en el jardín y el agua por debajo. Hemos llevado el alcantarillado a más del 90% de los cartageneros y con el emisario submarino sanearemos nuestros cuerpos de agua. Las garzas y tortolitas y el alcatraz pipón vivirán ellos toditos sin contaminación. Aguas de Cartagena, más que agua, recibes vida. En Confamiliar somos más que un subsidio económico. Estamos comprometidos con el bienestar de los trabajadores, sus familias y el progreso de las empresas. Afíliate a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Confamiliar. Invertimos en nuestra gente. Confamiliar. Nuestra Caja de Compensación. Vigilado Supersubsidio. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. La llenas de alegrías, amigos, una familia. Y descubres que esos instantes te han hecho lo que eres. Pero delante están tus sueños y la emoción de saber que hay más allá. Porque la frase, la vida es muy corta, es cierta. Pero también es verdad que nunca es tarde. La diferencia entre ver pasar la vida y cruzar por ella es vivirla en un Toyota. Toyota queda mucho por delante. En los 36 meses Renault está todo incluido, hasta el perrito que saca la cabeza por la ventana cuando sales de paseo. Lleva tu Renault 0 kilómetros con los 36 meses Renault todo incluido, que vienen con 36 meses de garantía, de mantenimiento gratis y de financiación. Canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad. Hablemos lo nuestro. Estamos hablando de política en una semana muy importante porque se avecinan las elecciones a presidente de Colombia y vicepresidente. Tenemos un panel de lujo y nos gustaría saber qué opinan de los retos que estamos enfrentando como sociedad ahora que viene un nuevo presidente, que probablemente tendremos la suerte de tener un país en paz o que empezará un proceso de paz. Empiezo por las damas. Doctora Alejandra, su opinión. Bueno, yo creo que hay un principal reto que tenemos que cumplir en la semana que nos queda larga antes del día de las elecciones, y es lograr, de alguna manera, que los 5 candidatos a la presidencia tomen la decisión de hacer un debate público de cara a la ciudadanía por todos los medios de comunicación enlazados, uno por lo menos, de 60 minutos. Cada una de las organizaciones políticas tiene hoy esa invitación, y el reto es a ver si logramos pasar de las acusaciones de posibles actuaciones ilegales a una discusión de propuestas, ideas y de programas. Pero no me cabe la menor duda que quizás el principal reto que tenemos aquellos que trabajamos desde el control político es la reforma que se nos viene para el próximo
Congreso de la República, una reforma de carácter política y electoral, y una reforma de carácter política y electoral donde yo sí creo que nos va a tocar hacer frente común entre la academia, organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos representantes de los partidos políticos que de manera honesta salieran elegidos. Tema de financiación de las campañas políticas, ampliación de la cuota a todos los departamentos del país de participación de la mujer. Un tema que no vimos acá, pero es un tema que toca mucho esta región, es el tema de la curul de afrocolombianos. Tenemos que mirar cómo es que se están tomando las decisiones de quiénes están ocupando y para qué esas curules. Y indiscutiblemente el tema de la sobre y subrepresentación, con muchísimo respeto, que una región de este país, siendo un país de regiones donde tenemos otras 5 que voltear a mirar, tenga uno de cada 3 senadores de la República que en este país, de verdad desequilibra completamente la capacidad de negociación de otras regiones que como el Chocó, la Orinoquía colombiana o el Pacífico o el centro del país también tienen la necesidad de mirarse desde la negociación y la posibilidad de un presupuesto mucho mejor negociado. Doctor Toro, ¿cómo forjar una economía sostenible? Porque Colombia, después de lo que estábamos describiendo acá, con todas las bondades que tiene y logrando un país sin guerra, puede ser una potencia regional interesante, pero también esa industria puede acabar con el medio ambiente y lo estamos viendo muy desafortunado aquí en Cartagena, en donde hay planes concretos de, digamos, proyectos de interés nacional que han recibido bastantes quejas porque el medio ambiente del Caribe se encuentra en juego. Pues creo que un elemento muy importante que va, entre ellos incluye el tema de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica también, viabilidad social en general, es fortalecer de alguna manera la institucionalidad para que permita reducir los desequilibrios socioeconómicos. En cierto sentido, lo que de alguna manera se tiene que hacer es lo que hablaban hace un segundo, Alejandra, y es: existe una tendencia, y ya lo habíamos hablado hace unos minutos aquí, de que desde el año 2000 por lo menos se viene desarrollando el país con unas tasas de crecimiento económico importante, pero a nivel de regiones las disparidades se han aumentado. Entonces, es fundamental reducir esas disparidades regionales, generar convergencia entre regiones para no ir dejando rezagados en el camino y que el país se desarrolle desequilibradamente. Entonces es muy importante tener una política asociada a la reducción de disparidades regionales. Esto creo que va de la mano en gran parte con el tema de autonomía regional, el control que puedan tener las regiones para la toma de decisiones dentro de sus territorios, y creo que hay un ejercicio importante por hacer, porque desde las regiones de alguna manera tenemos claridad hacia dónde se deben hacer los esfuerzos. En sí hay planes desarrollados que orientan y que identifican sectores claves, pero de alguna manera la estructura del sistema no ha permitido que se genere ese impulso o esa dinámica con la fuerza que se necesita. Amaranto, ¿tenemos posibilidad o existe de recibir con este próximo presidente educación sostenible para todos aquí en el Caribe? Esa pausa preocupa. Este país es un país de modas. Este país es un país de modas. Yo leía la reflexión que hacía ese gran científico colombiano, Rodolfo Ginás, sobre el reciente debate que hubo en Bogotá. Ya van varios debates sobre el tema de los resultados de la educación colombiana en las pruebas PISA. Y él decía que si hace 20 años el presidente Gaviria en su momento creó una comisión de sabios por unos grandes intelectuales colombianos, García Márquez, Ginás, Marco Palacio, en fin, y se hizo un documento que fuera el referente para los próximos políticas públicas en materia de educación, y ahí quedó. Y hoy nuevamente lo reunieron y él decía eso, yo lo noté como sarcástico y como con pesadumbre de ver de eso que había pasado. Yo quiero poner un tema que Alejandra tocó por encima, y es el caso de la región Caribe, y es que en el Caribe siempre la cultura del gamonalismo rural pasó a microempresas electorales, clientelismo político, clientelismo armado, y hoy es la cooptación del Estado por diferentes actores. Ahí ha fallado la educación en su relación de construir ciudadanía y tener un sujeto autónomo con capacidad de discernir y participar en la agenda pública. Pero cuando uno mira los resultados por departamento,
de las pruebas saber de competencia ciudadana, uno se queda, no se puede decir ni aterrado ni sorprendido. Por ejemplo, el departamento de Bolívar ocupa el nivel de insuficiente en el grado quinto con 246 puntos según el IFE para el año 2012. En grado noveno, en la prueba de pensamiento ciudadano, todos los departamentos del Caribe están por debajo del promedio nacional casi 20 puntos y están de los promedios más altos casi a 30 puntos y Bolívar aparece insuficiente. El que mejor presenta datos es Cesar y Guajira y Cesar y Córdoba en grado quinto y noveno. Entonces uno se pregunta si eso no es el reflejo de que nuestras secretarías de educación departamental son el mejor ejemplo de ineficacia pública y depredación de los recursos públicos. Entonces, cuando ese ciudadano que se está educando en competencias con estas debilidades es posteriormente parte del mercado clientelista que utilizan estos señores. Entonces, estamos incubando ya nuevamente ese mercado. Entonces, lo primero que yo invitaría a la fórmula que gane es a que revisemos, y ojo, quiero que se me entienda bien, ¿qué tan bueno ha sido el modelo de centralización educativa en regiones como la nuestra, en donde las secretarías de educación, un secretario dura entre 6 y 9 meses, porque hace parte de una cuota burocrática? Entonces, ¿qué planes educativos, qué tipo de competencias y qué modelo pedagógico se puede hacer en regiones donde ha habido violencia, vulneración de los derechos humanos? Entonces, habría que revisar eso y hasta dónde estas secretarías han sido capaces en lo administrativo, en lo técnico, en lo pedagógico y en lo financiero de sostener un modelo que nos cuesta casi 8 billones de pesos al año a los colombianos. Imagínese usted. Y para concluir este segmento, señor Óscar Collazos, ya mencionó usted, Amaranto, el tema de la paz, y es más, me va a dar hasta un poquito de tiempo de que todos me opinen de esto. ¿Estamos en la campaña electoral con moda de la paz o de verdad estamos en un momento sumamente importante? Su opinión y cada uno puede agregar. Yo creo que estamos en un momento muy importante. Yo creo que se ha caminado más de lo que se había caminado en otros procesos. Como todo proceso de paz tiene un nivel de confidencialidad que el gobierno lo ha mantenido, pero que ha servido también para toda la propaganda sucia contra ese proceso. Yo en lo personal, digamos, tengo una razonable esperanza en este proceso. Alejandra, ¿crees tú que este proceso se está manejando adecuadamente durante la campaña, desde la misión de observación, o está completamente independiente? Pues mira, Sabina, nosotros esperábamos algo. El año pasado nosotros estábamos preparados para un proceso electoral con unos debates muy fuertes frente a la forma como cada uno de los diferentes sectores ideológicos del país iba a entender el proceso electoral. Y eso realmente era lo que estábamos esperando, unos fuertes debates y choques ideológicos y de ideas, que es lo que debe tener este país, choques ideológicos y de ideas. Y lo que terminamos dándonos cuenta, y creo que además se han dado cuenta todos los colombianos, es que el tema de la paz sí saltó, claro que saltó en el proceso electoral, saltó al final desde la semana pasada y de la peor forma, porque son tantos los poderes encontrados y los intereses de una parte para tratar de llegar a la paz, de otros sectores para mantener la guerra, porque los dos lucran, la paz y la guerra generan negocios, y que no logramos tener esos debates que los colombianos necesitamos para pensarnos, sino que lo volvimos a hacer como tradicionalmente lo hacemos, y es a partir de acusaciones, es a partir de la legitimación del contrario, y es a partir de intentar demostrar o de lograr demostrar que todo está rodeado por irregularidades, por negocios, por relaciones ilícitas, y esa es una forma muy lamentable de empezar a construir, yo creo, que el proceso más importante de este país, que es ir hacia adelante y poder hacerlo no en la guerra, sino a través de una solución negociada al conflicto. Perfecto, se me ha acabado el tiempo, pero me gustaría que antes de despedirnos, cada uno de ustedes, sobre todo doctor Toro, doctor Daniels, den su mensaje final y bueno, esperando que esta elección sea una elección positiva para todos los colombianos. No, básicamente el tema de la paz es fundamental, la finalización del conflicto armado es quizás la principal barrera al crecimiento económico y al desarrollo humano, entonces es definitiva la apuesta que está dándose en este momento. Muchísimas gracias. Yo comparto lo que plantea Óscar,
De hecho, para mí, los dos puntos cruciales de la agenda ya están negociados: tierras y el tema de la participación política. Lo de víctimas, hay una ley de la nación y compromisos macroeconómicos por 20 años para atender a las víctimas. El tema del narcotráfico no lo cambia La Habana, es un fenómeno globalizado. Y el tema de dejación de las armas en la fase final, eso está muy avanzado. ¿Qué me preocupa? Y es la apuesta, que de ese acuerdo nacional se baje a acuerdos territoriales y empecemos a hablar un lenguaje de qué es posconflicto y cómo se construye, desde cada contexto regional y de cómo ha sido la dinámica de la guerra. Maravilloso. No sé si tienen ya una despedida. Muchísimas gracias, señor Óscar Collazo, por haber estado con nosotros. A los televidentes, que lo que pasa en este país depende de ustedes. Si van a votar, sepan por quién van a votar. No repitamos la tragedia que se dio en las últimas elecciones. Más del 60% de los bolivarenses no sabían por quién habían votado. Y ese es un problema muy grave que tenemos y lo tenemos todos los ciudadanos. Hay que salir a votar, hay que votar a conciencia y hay que tener la responsabilidad de que el futuro depende de nosotros, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. No depende de ese momento, ni del televisor que tengan en casa, ni de esa cerveza que se van a tomar esta noche. No, depende de ustedes y del futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este debate. Esto es un foro Hablemos lo Nuestro. Como este verán muchísimos más aquí en el canal Cartagena, y esto es creado por la Comisión de Debates Políticos de Bolívar. Buenas noches. El análisis crítico de las problemáticas que rodean a una sociedad debe ser parte del ejercicio de la vida democrática y nuestra participación una obligación y necesidad, con igualdad de criterios o diferencia de opiniones, pero siempre activos, dispuestos a actuar y a construir región. Al hacerlo, somos mejores ciudadanos, integrándonos en escenarios esenciales para debatir las perspectivas de la región a través de un diálogo donde todos hablemos lo nuestro.